Ok, mis amigos, un saludo muy especial a todos y un día más trayéndoles las últimas noticias de Venezuela hoy. Yo celebro que el día de hoy se esté hablando ya de la designación de jueces para la investigación del dictador que gobierna Venezuela. Las denuncias contra ese régimen las hice siendo senador, con el apoyo de 76 senadores de Colombia y 55 parlamentarios chilenos. Noticia de última hora, señores, presten mucha atención. Arrancamos con información importante del país de Venezuela porque la Corte Penal Internacional habría confirmado que los crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela deben ser investigados, señores. Eso cada vez se le complica más al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Así lo afirma el informe definitivo que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, hasta el pasado junio dejó a su sucesor acerca del examen preliminar comenzado en febrero del 2018 ante las denuncias recibidas, señores. Esto cada vez se complica más para el dictador, señores. En el mundo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad al menos desde abril de 2017, los cuales deben ser investigados. Continuamos con más de la noticia porque la Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y afirmó que dichos delitos deben ser investigados. El régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela que deben ser investigados. Así lo concluyó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por medio de un informe, el cual concluye que al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad como encarcelamientos u otra privación grave de libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional. El informe que dejó Fatou Bensouda antes de dejar su cargo como fiscal general en junio de este año cita casos concretos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos. La fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril del 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad, de encarcelamiento u otra privación grave de libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, según se lee en el informe sobre actividades de exámenes preliminares que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado junio, dejó a su sucesor Karim Khan. Y señala como responsables a entidades como la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN y las temidas Fuerzas de Acciones Especiales FAES, entre otros. Las conclusiones del informe fueron rechazadas por el fiscal del chavismo Tarek William Saab, quien denunció en su cuenta en Twitter que la Corte Penal Internacional no tuvo en cuenta la opinión del Ministerio Público venezolano. El fiscal también habría concluido que los casos que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes serían admisibles de conformidad con el artículo 17.1 del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. El informe, fechado 15 de junio y publicado este martes, señala que luego de un proceso exhaustivo e independiente que se ha beneficiado de la cooperación constante del gobierno de Venezuela, así como otras partes interesadas, la fiscal ha concluido que existe una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte se han cometido en el país de Venezuela. Así lo han dejado de claro. Entre los delitos cometidos por las fuerzas del régimen chavista, el informe cita casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos. Responsable de estos crímenes fueron, según la fiscal de la CPI, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIN, las Fuerzas de Acción Especiales FAES, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística CICPC, la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro CONAS y otras unidades de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas, señores, que pertenecen al país caribeño. Además, la información disponible estaría indicando que personas afines al gobierno también participaron en la represión de opositores reales o presuntos al gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con sus aquiescencias, había agregado el informe. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, destacó los anuncios del Tribunal Internacional. En el año 2017 presentamos denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y hoy celebramos que la Fiscalía de ese tribunal concluya que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela que requieren investigación formal. Seguiremos denunciando esa dictadura. Ahora le corresponde al nuevo fiscal, el británico Karim Khan,
decidir si admite o no las denuncias y abre una investigación formal que es la fase siguiente al examen preliminar en un proceso ante la Corte Penal Internacional. Para poner esto en marcha, no hace falta el visto bueno de los jueces de la CPI, que se abre directamente, ya que hubo 6 países en 2018 que remitieron el caso a este tribunal, entre ellos Colombia. Según la Fiscalía, los casos que surgirían de una investigación sobre la situación de Venezuela serán admisibles ante la CPI en términos de inacción, es decir, debido a la falta de voluntad del régimen chavista a perseguir las denuncias de violaciones, este cumplirá con el principio de complementariedad, uno de los requisitos que causa la intervención de la Corte cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal. Las autoridades no están realmente dispuestas a investigar o a enjuiciar esos casos. Esto se debe a que realmente, según la información disponible, se han iniciado procesos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger a las personas de la responsabilidad penal, ha asegurado una vez más el informe. Hemos logrado que jefes de Estado del mundo se sumen y seguirá creciendo el número, pero hoy se da un paso importante y esperamos que avance la investigación, que ha sido además validada por un excelente documento elaborado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Fatou Bensouda ha dicho este 8 de junio pasado a un medio de comunicación que esperaba anunciar si abriría o no una investigación en Venezuela por de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país caribeño, que se quejó de trato discriminatorio y desigual. Sin embargo, dejó el cargo sin hacer un pronunciamiento al respecto. El caso está ahora en manos del fiscal Karim Khan, quien sustituyó a Bensouda el pasado 15 de junio. Así como lo están escuchando, mis amigos, y en otra información importante que tenemos del país de Venezuela, también la oposición venezolana estaría apostando a que el nuevo fiscal de la CPI acelere la causa en contra del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Karim Khan sucedió a Fatou Bensouda, quien habría abierto una investigación por violaciones a los derechos humanos, pero dejó el cargo sin presentar una acusación formal. El opositor venezolano Julio Borges, un estrecho colaborador del presidente encargado Juan Guaidó, habría indicado este miércoles que espera que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, acelere el proceso y comience una investigación formal por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en su país. La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, termina su gestión sin informar los resultados del examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país de Venezuela y propiciados por la dictadura de Nicolás Maduro, habría expresado en su cuenta de Twitter el representante de Juan Guaidó en el exterior, Julio Borges. Borges también dijo que Bensouda confirmó que existen elementos suficientes para creer que en el país de Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Por eso es que esperamos que el nuevo fiscal Karim Khan, quien ya arrancó con su periodo, acelere el proceso y dé inicio a una investigación formal por los delitos cometidos por Nicolás Maduro. Hoy las víctimas del Estado criminal que lidera a Nicolás Maduro exigen justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, habría agregado Julio Borges. Bensouda, quien dejó el cargo de fiscal jefa de la CPI tras 9 años de servicio, habría asegurado el 8 de junio en una entrevista con la agencia EFE que esperaba anunciar si había o no una investigación en el país de Venezuela tan pronto como el tribunal resolviera a una solicitud del país caribeño, algo que confirmó sucediera en cuestión de días. El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que se pueda decir. Al menos en esta etapa, ha dicho Bensouda. Sin embargo, no hubo pronunciamiento al respecto. La CPI abrió en febrero del 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de las fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril del 2017 como en las cárceles, en las que abundan las denuncias de tortura a opositores. Bensouda había adelantado en noviembre del año pasado que existen fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país caribeño. En el último informe hecho público mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos cuyas víctimas habrían sido miembros de la oposición. Tarek William Saad, quien es el fiscal del régimen de Nicolás Maduro, informó que este lunes que entregó a la CPI un cuarto informe que actualiza casos de sanción ejemplar a violaciones de los derechos humanos. A propósito del examen preliminar que el país caribeño es objeto, el fiscal habría dicho además que continúa suministrando información sin saber cuáles son los parámetros de actuación de dicho ente en este caso, cuestión que ha sido reclamada de forma reiterada. Las autoridades venezolanas ya habían entregado el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI, en la que se han quejado del trato discriminatorio y desigual respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar, según William Saad.
Ante la propuesta, Bensouda negó que ignorase la reclamación y presentó una respuesta incluyendo ejemplos y estadísticas de su compromiso con Venezuela desde que comenzó el examen. Sobre la información que de mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puede decir categóricamente que es incorrecta y habría aseverado la entonces fiscal jefe del Tribunal de La Haya, Fatou Bensouda. Aunque la nación sudamericana anunció públicamente la solicitud de control judicial, la entrega de la documentación se ha tramitado de forma confidencial, por lo que se desconoce en qué fecha se pronunciarán los jueces y el plazo que necesitan para los análisis correspondientes. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. El presidente Duque aseguró además que el fenómeno migratorio que vive ese país requiere una visión de derechos humanos. Ese compromiso por la defensa de las libertades y la denuncia de la dictadura es una forma también de reivindicar estos 70 años de la Convención, de la Declaración Americana. Bueno, y hasta aquí llegamos con las últimas noticias de Venezuela hoy. Si te gustó la información, déjanos tus comentarios. Y como siempre, mis amigos, los invito para que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen todos la campanita de notificación y dislike. Gracias y chao chao.